El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, una vez más con ustedes, siempre agradecido de cómo ustedes nos reciben en sus hogares. Para los que no me conocen, Eduardo García Resach, abogado, casado, y hoy especialmente quiero hablar un poquito sobre el matrimonio. Con este programa ya a partir de 11 años y específicamente, hermanos, les adelanto que todo el mes de mayo voy a tratar de desarrollar una serie de programas en torno al matrimonio. Hoy específicamente voy a empezar sentando las bases bíblicas y teológicas del matrimonio, y a esos efectos el tema de hoy es la teología del matrimonio. ¿Y quién mejor para ayudarnos en eso que nuestro hermano, el doctor Samuel Sullivan? Doctor, pastor, bienvenido. Gracias, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, especialmente en el inicio de este tema sobre el matrimonio, en unos días, en unos tiempos difíciles. Correcto. Que enfrenta la vida del matrimonio. Y siempre se me olvida, pero hoy quiero enfatizar, para los que no conocen al doctor Sullivan, que yo espero que algunos los conozcan, muchos en Puerto Rico lo conocen, pero siempre hay gente que no sabe que el doctor Samuel Sullivan es un jíbaro de Borinquen, nacido y criado allá en el Bronx, pero también es un doctor en teología y doctor en filosofía y letras, profesor en universidades muy distinguidas en los Estados Unidos y en otros países del mundo. De lo que siempre digo que estoy muy agradecido es que desde que el Señor pues me lo cruzó o nos cruzó en el camino y le conocí hace ya más de 10 años, siempre nos ha estado acompañando en estos programas en ocasiones 2 y 3 veces al mes, usualmente una vez al mes, y siempre con él desarrollamos lo que hemos titulado Conversaciones Teológicas con el doctor Sullivan. El programa de hoy es una de esas conversaciones, porque siempre tratamos de que la teología podamos conversarla, hacerla de manera sencilla, como nos gusta a los boricuas en arroz y habichuela, y a veces pues le ponemos un poquito de pique y lo molestamos a él haciéndole una que otra pregunta traviesa, pero es en ánimo de salpicar el interés de ustedes, tratando yo de traducir las inquietudes de ustedes en torno a la teología. Así que vamos a comenzar con la palabra de Dios como siempre lo hacemos. Vamos a comenzar por Génesis capítulo 2, versículos 22 al 25. Dice Génesis: de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Gracias, Señor, por tu palabra eterna. Pastor, yo me he puesto a leer un montón de cosas y le digo que descubrí, ya yo lo había descubierto, pero hay un tremendo libro que se llama El significado del matrimonio, escrito por el pastor Timothy Keller. Nada más quiero utilizar unos puntos porque al hablar del matrimonio, hermanos, estamos hablando de una situación
crítica en la iglesia. El estado del matrimonio hoy en la iglesia es crítico, es delicado y nos tiene que mover a reflexiones profundas y a acciones profundas. Dice Timothy Keller en ese libro, él habla de que, él presenta que él, de hecho él murió el pasado año, allá para principios de año del 23. Él presidía, él pastoreaba una iglesia enorme en Manhattan, en Nueva York. Y dice que en un momento dado se dio cuenta que de los 4,000 miembros de su iglesia, casi un 60-70% eran solteros. Y él descubrió que la mayoría, para nada, se sentían atraídos hacia el matrimonio. Antes bien, como ustedes saben, se promueve mucho en esa sociedad el junte, el vivir, el convivir, sin ningún compromiso matrimonial. Y él dice que él encontró que habían objeciones que esos solteros le presentaban para no casarse. Y le decían, mire, pastor, el matrimonio tuvo en un principio que ver con la noción de propiedad. Yo no tengo que estar hablando de propiedad para casarme. Y eso eran tiempos antiguos donde se trataba de mantener la propiedad en la familia y por eso el matrimonio. Segundo, pastor, es que el matrimonio anula la identidad individual. Vamos a hablar de eso. Tercero, ha servido desde un principio para tener oprimida y en sujeción a la mujer. 4, el matrimonio acaba con la pasión y no se ajusta a la realidad psicológica de las personas. Y 5, el matrimonio no es más que un contrato, es un papel. Únicamente sirve para estorbar el proceso de desarrollo del verdadero amor. He traído esto, hermanos, para que vean, y ustedes podrían identificarse conmigo y añadir razones para que la gente no se case. ¿Y por qué la gente no está optando por el matrimonio? Con esto como introducción, la primera pregunta que le quiero hacer a nuestro hermano pastor, doctor Samuel Sullivan. Vamos a partir del principio. Pastor, ¿qué noción bíblica fundamental hay para el matrimonio? Bueno, antes de darle una respuesta a la pregunta que se ha hecho, sí quisiera añadir que vengo a este tema como marido de una sola mujer en toda mi vida. Porque hoy tenemos que cualificar, ¿verdad? Porque hay aquellos que hoy tienen una mujer, claro, pero han tenido 2 o 3 otras. Correcto. ¿Ok? Entonces, marido de una mujer, 55 años, gracias a Dios y por el amor, la gracia, la paciencia de mi esposa. Gloria a Dios. Ahora, segundo, es que vengo al tema no solamente como teólogo cristiano, soy pentecostal, y que más que mis credenciales académicas, he sido pastor de 7 distintas congregaciones a través de más de 55 años de ministerio. He sido misionero en América Latina, Europa y países de Asia. ¿Okay? He sido profesor de teología, etcétera. Pero lo que quiero enfatizar es que mi acercamiento al tema no es solamente académico, teológico, filosófico o psicológico, es ministerial. Amén. ¿Ve? Es la vida de la iglesia. ¿Okay? Entonces quiero plantear esto como introducción porque voy a participar en otras ocasiones, en otras partes del tema. Y quiero que no piensen que el acercamiento es uno filosófico, correcto, académico. Sí lo es, pero se informa por experiencia ministerial, misionera, evangelizadora y personal de matrimonio. Ahora, quisiera resaltar en la introducción a donde Keller resalta, él se dirige como pastor en Nueva York a miembros de su iglesia. Y si ustedes observan que las 5 críticas o objeciones, todas son
objeciones seculares. Que reflejan el mundo, la cultura y los supuestos de no cristianos. Pero los que están lanzando la crítica se encuentran en la iglesia. Ajá. Y se identifican como cristianos. Correcto. Pero el criterio o su comprensión de lo que es la visión bíblica del matrimonio no es la que ellos entienden, conocen o defienden. Entonces, esto es un reflejo de la crisis en la iglesia. Han habido varios estudios que se han hecho sobre, por ejemplo, el matrimonio y las comunidades evangélicas, y que encuentran que hoy más del 50% de matrimonios de aquellos que se llaman cristianos resultan en el divorcio. Correcto. Ahora, lo que muchas veces estos estudios no resaltan, de qué parte de la población que se está entrevistando, midiendo, que se llaman evangélicos, son evangélicos practicantes. Correcto. No resaltan el hecho que la gran mayoría de ese 50% más son de cristianos nominales, Sí. pero que no son personas que en su vida cotidiana han procurado vivir en los valores cristianos. Pero que los nominales se llaman cristianos porque asisten a la iglesia, a la cultura, se criaron en la fe cristiana, pero no es que viven y están comprometidos con la fuente de aquello que define el matrimonio, que es el texto sagrado. Quiere esto decir, y ya el pastor nos está lanzando un reto, que aquellos de nosotros que nos mantenemos firmes en la fe, que conocemos los principios de nuestra fe, los fundamentos de nuestra fe, que nos mantenemos al día, que somos cristianos, permítaseme una expresión política, del corazón de rollo, firmes, eso se supone que todavía estamos casados. Y aquí pues obviamente no lo dije antes, pero yo también llevo 49 años casado con mi esposa María Esther Ojeda, mi única esposa, a quien conocí dentro de una iglesia, y después hablaré un poquito sobre eso. Y nos mantenemos unidos en un matrimonio que nos está cada vez más, obviamente, y lo vamos a ver en el transcurso del programa, acercándonos más a Dios, que es lo que yo sé que el Señor quiere con un matrimonio de cristianos. Hacemos una pausa, esto sirve de introducción y enseguida regresamos con ustedes. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Pastor, vamos a seguir con Génesis entonces. ¿Cómo podemos ver ese capítulo de Génesis? ¿Lo podemos ver como que el Señor desde ya instituyó el matrimonio? Bueno, de nuevo, yo creo que aquí tenemos que estar claro que cuando hablamos de este y otros temas como cristianos, identificar qué es la fuente de aquellos que nos informa, la fuente de la verdad que nos define, nos dirige. ¿Okay? Y entonces cuando hablamos como cristianos, reconocemos la autoridad y la naturaleza del texto sagrado. Uh-huh. Las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces,
para el cristiano, nuestras definiciones y conceptos, sean de matrimonio, de mi identidad, mi sexualidad, lo que sea, debe de partir de los principios, verdades y valores revelados, compartidos y establecidos por las Escrituras. El problema es que cuando queremos opinar como cristianos, pero vivir como impíos. Correcto. Entonces, si vamos a la Escritura, en el Génesis, Dios intencionalmente hace conocer su propósito para la creación del hombre y la mujer. Hace claro sus propósitos de la naturaleza de esa creación y sus relaciones, y son explícitas. No es una opinión, no es una opción, sino es la expresión del deseo y propósito de Dios, no solamente para ese hombre y esa mujer, sino para toda la creación. ¿Por qué? Porque es en las manos de ese hombre y esa mujer como casados que Dios deposita la mayordomía de toda la creación. Correcto. Entonces, el propósito es claro. El Estado no establece ni estableció las condiciones del matrimonio, ni la cultura, ni la psicología, ni las estructuras políticas, ni los intereses económicos, ni el ego humano. Que la constitución del matrimonio fue el deseo debidamente expresado de parte de Dios, el creador de esas dos criaturas, hombre y mujer. Correcto. O sea, fue la primera institución creada por Dios, el matrimonio. Porque ahí, de hecho, estaba leyendo que no hay sitio en la Biblia donde se instituye la corporación, se instituye aquello, lo otro. No. Hay una base, el matrimonio. De ahí es que parte todo para la creación. Y ahí pues vemos todo lo que sucedió posteriormente. Ahora, pastor, le pregunto, obviamente debo presumir de lo que usted dice, que Dios vio lo creado, vio que era bueno, crea el matrimonio y obviamente la lógica me dice que lo creó para bienestar de la humanidad, para hacer cosas buenas. Bueno, y primero esa humanidad comienza y se fundamenta en ellos dos. Correcto. Ellos son la humanidad. Correcto. Y les pide que procreen, ¿ah? Y les pide que administren la creación. O sea, prácticamente crea un gobierno a partir del matrimonio. Y aquí gobierno, una de las pobres traducciones de Génesis que tuviesen dominio, que es una pobre interpretación del hebreo, sino que es mayordomía, cuidado. Pero que ese cuidado sobre la creación también me parece parte de la naturaleza del cuidado del matrimonio, porque es de las relaciones interpersonales, de ese primer matrimonio que surgen los principios, los valores que se van a extender a la mayordomía de la creación. Uh-huh. Entonces, ¿cómo en la mayordomía, en lo que se llama la teología ecológica bíblica, ¿verdad?, viene siendo un reflejo de la naturaleza del matrimonio, del cuidado, el respeto, el cariño, la responsabilidad, la disciplina, etcétera, que se da y se forma en esa relación interpersonal. Porque en la creación Dios no crea objetos, crea personas. Y los crea a la imagen y semejanza de Dios mismo. Correcto. Entonces, en el matrimonio vemos, me parece a mí, reflejado en la moral, en la constitución ética, moral, espiritual del ser humano, físico, psicológico del ser humano, reflejos de la misma naturaleza de Dios, su creador.
si pudiéramos, wow, hay algo que a mí me trae, yo he dicho aquí anteriormente que yo fui anteriormente católico, gran parte de mi vida, y que tuve unas experiencias hermosas en Marriage Encounter, en encuentro matrimonial. Allí conocí un sacerdote a quien quise mucho y entiendo que está vivo, el sacerdote Damián Wall. Él decía, en broma y en serio, que el matrimonio era la teología encarnada. Y entonces, cuando yo veo, nosotros embromábamos con ellos, y decía, Damián, ¿qué tú quieres decir con eso? Y decía, bueno, es que el matrimonio simboliza la unidad de Cristo con su esposa, con la iglesia. Esto de que se llama, por eso, y serán uno solo. O sea, hay dos creaciones. En esa creación, pastor, aquí estoy disparando. Crea a un hombre y a una mujer y les pide que sean uno. ¿Por qué? Porque al ser uno va a salir algo nuevo. Bueno, aquí creo que necesitamos acercarnos a qué se entiende en Génesis por uno. Reducimos a uno a un tipo de singularidad absoluta. Pero el uno puede ser una composición de varios elementos, pero que responden a una identidad o función en común. Entonces, Dios crea a Adán y el testimonio bíblico es de Adán, se da la creación o la expresión creativa de la mujer. Ahora, la fuente común de ambos es de Dios. Correcto. Porque Adán es el producto de la creación de Dios. Ella viene a compartir con esa imagen y semejanza de Dios. O sea, ella no es distinta. Exacto. Entonces, bueno, es distinta como ser humano. Sí, y creo que parte de la tendencia que hay, y es bastante esperada, es cómo nuestra sociedad define al individuo dentro de marcos de individualismo. La identidad autónoma individualista de Kant y otros, ¿verdad? Lo que hace es destruir la comunión o la relación del ser humano el uno con el otro. Entonces, cuando se aplica a Génesis, que sean uno, y se parte de la premisa, especialmente moderna, autónomo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo tú puedes ser autónomo entre dos personas? Entonces se deforma el concepto de persona. Entonces yo veo que la fuente, el deseo de Dios, la expresión de Dios en el matrimonio, la creación del ser humano, que serán uno, es simplemente identificando y afirmando la naturaleza de su relación, que ellos son una sola cosa. Correcto. Y que esa sola cosa biológica, porque son una cosa, ¿ok? Pero ahora van a expresarse en una forma comunitaria, social, que esa singularidad se va a dar y se va a expresar dentro de una relación social. Entonces, la relación social no es reducible a la singularidad, porque una relación social no puede ser singular. Correcto. Necesita el otro. Pero la relación y la naturaleza de él y ellas, son algo desconocido por el mundo natural. Por eso el matrimonio es una creación divina que desea expresar la teología, teólogos, formal de Dios. Correcto. ¿Quién es que es la naturaleza? Dios es uno. Pero es trino. La naturaleza trinitaria no cancela la singularidad de la naturaleza divina, sino la expresa de distintas formas. Déjame ver si yo puedo aportar. A mí se me ocurre, escuchándolo a usted, pastor, cuando yo me fui a casar, yo era un ser humano separado de mi esposa, mi amiga, María Esther Ojeda. ¿Qué sucede? Al casarnos, no es que yo pierda
es que yo paso a tener una personalidad de hombre casado con una mujer que empezamos a hacernos uno en el tiempo. Y yo lo he podido vivir cuando muchos amigos hablan de Eddie y de María Esther. Ya no hablan de Eddie, ya no hablan de María Esther. Es una entidad. Es como decir Irene y Samuel. Ya son uno en ese sentido. Y entonces, partiendo del sexo, es la cosa más sencilla. Obviamente, un hombre y una mujer se unen y es uno el acto sexual. Pero no es eso nada más. Con el tiempo, yo he llegado a tener momentos donde yo sé lo que mi esposa está pensando. A eso es lo que voy. Ella sabe cómo yo pienso. Yo le digo, ¿qué tú comes que adivina? Y ella se echa a reír. Oiga, pero es que somos dos personas que hemos llegado a completar esa unidad. Sí, y para mí eso es una de las experiencias más indicativas de nuestra singularidad. Que en el desarrollo, en esa convivencia, yo vengo a conocer a Irene y ella me viene a conocer a mí de forma que solos no nos pudiésemos conocer a nosotros mismos. Correcto. Que ella viene a ayudarme a conocerme a mí mismo y yo le ayudo a ella a conocerse a ella misma. Correcto. Y que ella, vamos a hacer algo y al momento, como dice, me leyó la mente. Me leyó la mente. Porque somos uno. Pero ese uno no es un evento singular. El uno es un evento de toda la vida. Eso. De la naturaleza de la relación que Dios desea cultivar en esas dos personas, porque la singularidad de uno no suspende la identidad de la persona. Correcto. La va enriqueciendo, Eso. ampliando. Yo no pierdo, yo gano. profundiéndola. Y sobre todo partiendo de la premisa del amor, no partiendo de la premisa del egoísmo. Porque si partimos de la premisa del egoísmo, entonces, no, lo que pasa es que tú me quieres convencer, tú me quieres cambiar. No, en la entrega del amor ya no se piensa en egoísmo, se piensa en qué podemos lograr juntos. O sea, esa Ahora, unidad. Pero ahí hay un supuesto que creo que necesitamos resaltar. Me parece que estamos describiendo esa unidad, ser uno, dentro de supuestos bíblicos y espirituales. Porque hay un agente capacitador en el desarrollo de esa identidad y relación que la Escritura nos va a revelar que es la obra del Espíritu Santo. Amén. En la vida de la Ahí creación vamos. de este hombre. Permítame interrumpir, pastor, porque nos hemos excedido en el tiempo. Pero vamos a continuarlo por ahí. Ese es el hilo, el Espíritu Santo. Alerta cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. De regreso con ustedes, hermanos, amigos. Este tema del matrimonio, cuando uno empieza a tocarlo, se da cuenta de unos detalles. Y escuchando yo al pastor Sullivan, ahí caí antes de tiempo, pero vamos a aprovecharlo. En el efecto
de la presencia de Dios, en el caso del matrimonio, es el Espíritu Santo, pastor. Continúe por donde usted lo llevaba. Bueno, sí, dos elementos que tengo que reconocer. Número uno, que el concepto del Antiguo Testamento de Ruach, espíritu de Dios, espíritu del Señor, es distinto que la neumatología o el concepto de Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ajá. Entonces, al referirme al Espíritu Santo, la referencia que hago es en el sentido judío del Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Isaías 61 es, y pelearon contra su Santo Espíritu. Es decir, que el concepto del Espíritu de Dios, es distinto al concepto trinitario del Nuevo Testamento, tercera persona. Ajá. Pero el Espíritu de Dios creador está en relación con su creación. Ahora, en este momento de esa creación, a donde se habla que serán uno, no olvidemos que todavía no se ha introducido en el ser humano la condición de pecaminosidad. Correcto. Ellos están viviendo dentro de la pureza Del paraíso. de esa relación íntima, personal, en fidelidad al propósito de Dios. Ahora, más adelante, la deformación que va a ocurrir en esa obediencia a Dios, en los deseos puros en el ser humano que Dios ha creado como extensión de su imagen y semejanza en su creación, van a ser deformados por el pecado. Porque en esa unidad, en esa singularidad, no se suspendió la voluntad de cada una de estas personas. Correcto. Y entonces el testimonio bíblico no esconde que la voluntad de ambos es expresada en esa decisión de hacer aquello contrario de aquello que ya saben no deben de hacer. Correcto. Los dos se unen en un acto singular. Es un acto de rebeldía. Contra Dios, que entonces inicia, según el testimonio bíblico, la presencia de pecado en ese primer matrimonio. Que sí, siglos y siglos y siglos más tarde, lo vemos expresado por Keller en su libro. ¿Qué es lo que ha creado la condición de pecado? Objeciones. Esas 5 objeciones. Imagínese. Y entonces, ¿qué sucede? En el marco de la lectura cristiana trinitaria, entonces, hablo del Espíritu Santo. Ahora es necesario de forma activa, presente, contemporánea, como el que ahora capacita, orienta, reprende, ¿verdad? Disciplina al creyente para ser fiel a la naturaleza del matrimonio, según el propósito de Dios. Por causa del pecado, no podemos lograr ese propósito solo. Correcto. Necesitamos la Escritura que nos guíe y el Espíritu Santo que nos ilumine, nos corrija, nos guíe, ¿verdad? Nos capacite para responder al deseo de Dios en el matrimonio. Por eso la expresión de ver el matrimonio como un cordón de 3 dobleces, siendo el tercer doblez el Espíritu Santo, la presencia de Dios en el matrimonio. Por eso se habla también del ejemplo de Jesús en las bodas de Caná, porque fue allí su primer milagro. Ese fue un símbolo, como decir, Cristo vino a confirmar lo que Dios quiso desde un principio. Pero viendo los problemas de la caída, pues vemos que se distorsionaron las funciones. Y de esa caída es que surgen las categorías de sujeción. Y la mujer ahora tiene que estar sujeta. Y vamos a ver más adelante, cuando miramos a Pablo a la carta a los Efesios. Correcto. A donde ante la inquietud de la presencia de esta nueva religión
que conocemos como cristiandad, Cristianismo. antes de Constantino, antes del tercer hilo, que la cultura romana está bien inquieta y molesta. Nos informan los gran pensadores, filósofos, historiadores, Plutarco y otros, que nos dicen que estas religiones estaban introduciendo prácticas relacionadas con el matrimonio que estaban deformando los valores del matrimonio greco-romano. Y ahora llegan los cristianos y hay sospecha. ¿Y ahora qué? ¿Con qué nos vienen estos cristianos ahora? Ajá. Ahora estos vienen como ISIS y otros, las influencias egipcias, a deformar nuestros valores del matrimonio. Entonces, Pablo en la carta de los Efesios, tratando con el tema, uno puede ver, entendiendo el contexto histórico, cultural, social, político del greco-romano en esa época, Pablo le está extendiendo o compartiendo un modelo superior a la ética moral del mundo greco-romano, que va más allá de las expectativas positivas que la cultura greco-romana afirmaba, porque los grecos romanos miraban y despreciaban las otras culturas. Y viene Pablo, conociendo a eso, le presenta en Éfeso los valores y principios de la familia, del matrimonio, del varón, que superan como ejemplo para la sociedad y la cultura, no la amenaza, la llama a un ejemplo mayor, ético, moral. Y entonces necesitamos poner a Pablo dentro de su contexto cultural, social y político y no leerlo solamente del siglo XX, que le estamos imponiendo los valores y los principios. Que la respuesta del Evangelio al mundo greco-romano y a nuestro mundo hoy, que el criterio bíblico es superior como modelo moral, ético, de salud para toda la sociedad. Tanto como lo fue en la época de Pablo como para nosotros hoy. ¿Podría decirse, pastor, entonces que esa figura que Pablo presenta de ninguna manera disminuye a la mujer? No, si algo, varios historiadores y teólogos han planteado que le da un respeto mayor. Es decir, en la época greco-romana, los que establecen la moral, la conducta del matrimonio y la familia y el esclavo es Platón y Aristóteles. Ajá. Ellos son los que definen la naturaleza de esas relaciones que se va a recoger dentro de la práctica cultural, política, social del Imperio Romano, con algunas reservaciones que el Imperio Romano tiene. Pero viene Pablo y dice, la fe cristiana, las escrituras, nos da un modelo superior a Aristóteles, a Platón, a los valores del imperio y la cultura romana. Entonces es superior, es algo de mayor utilidad o bendición al imperio. Fíjese, pastor, en Efesios 5, 18 al 33, él empieza a hablar, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Mire esto, y aquí es que yo veo una señal bien poderosa. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Fíjense que en el versículo 21, sométanse unos a otros. Era en términos plural. O sea, yo me someto a usted, usted se somete a mí, igual que yo me someto a mi esposa y ella se somete a mí. Note que... O sea, no hace una diferenciación de que, no, es únicamente en el matrimonio que alguien se somete a otro. No, nos sometemos todos. Muy importante lo que resalta, porque a veces los títulos que se ponen en las divisiones en nuestras Biblias
no hacen un daño. Eso. Porque leemos que el versículo 21 en adelante se refiere solamente a lo que viene del 21 en adelante. Y no se habla de lo que habló primero. Es el sometémonos uno a otro. Está dirigido al cuerpo de Cristo, la iglesia, Eso. de todos aquellos y aquellas que son miembros. Que hay, y que la palabra que se usa en griego, someter, y Pablo, y aquí el que le interesa entrar en esto, en asuntos del griego, en la cultura de greco-romana, léese a Kenner, Paul, Women and Wives, Craig Kenner. Wow. Porque él entra en todos los tiene ese detalles. libro ahí, muéstrelo, pastor. Lingüístico. Este es Paul, Women and Póngalo Wives, frente a la cámara. Marriage and Women's Ministry in the Letters of Paul. Y aquí él entra en todo el detalle lingüístico, filosófico, cultural, político, teológico, sobre el matrimonio, la familia, la mujer, etc. Y es en ese contexto que él resalta que en el griego el uso de someterse no es de obediencia, no es lo que se define para el esclavo, porque el que va a incluir el comportamiento de la familia en Platón y en Aristóteles y otros, incluye al esclavo. Correcto. Porque se asume que el esclavo es parte de la familia, pero en relación al esclavo, el esclavo tiene que obedecer, pero el uso de sométase no es sumisión. Y el texto que él resalta es respeto mutuo. Es una mutualidad. Apoyo. Exacto, que aquello que se espera de la relación de respeto, ¿okay?, entre un hermano y el otro, el cuerpo de Cristo, es el mismo que se espera con la esposa. Correcto. Porque ella lo que identifica su identidad principalmente es como miembro del cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo nadie pierde valor. Al contrario, todos ganamos. Hacemos una pausa, amigos. Alerta cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Ya, amigos, en este cuarto segmento vamos a continuar, aunque todo parece indicar que no vamos a poder terminar con el tema, pero siempre eso es bien bueno porque la cosa pica y se extiende, como decimos en el lenguaje del béisbol. Pastor, terminamos el segmento anterior introduciendo el tema de que qué pasó con la caída del hombre y cómo se afectó lo que el Señor había querido. Sí, porque en Génesis tenemos el cuadro del propósito y el fin, la naturaleza del matrimonio, establecido por Dios antes de la caída. Después de la caída, Dios en la Escritura comparte y anticipa las consecuencias de esa desobediencia, como el modelo y el propósito que Dios había instituido para el matrimonio y en el matrimonio ahora ha sido desfigurado e impactado negativamente, y entre las cosas más destructivas que ahora se presentan en esta desobediencia en el contexto del matrimonio, se presenta entonces la naturaleza del dominio, el poder, la opresión. La naturaleza opresora del pecado ahora se va a manifestar y definir la naturaleza entre el hombre y la mujer.
que el pecado, entre las primeras cosas que constituye, es enemistad. Enemistad. Entre dos que son uno. La ruptura de la singularidad de esa relación. El pecado rompe por las expresiones de poder, de dominio, de control, y se introduce el concepto de obedecer. El obedecer no requiere amor, no asume amor, es una expresión de poder. Entonces, en la caída, la Escritura no esconde, hay una profunda tristeza, me parece, en Dios, a ilustrar y resaltar cuáles serán las consecuencias de la obediencia de ellos. Voy a traer lo que usted acaba de decir poniendo un ejemplo. Hermano, los que de ustedes están casados, los que de ustedes están felizmente casados, ustedes distinguen cuando ustedes están obedeciendo a su esposa. Yo les puedo decir mi ejemplo. Yo no siento que yo obedezco a mi esposa. Y no lo vean mal. Lo que quiero decirles, eso no está en juego en una relación que es saludable. Yo no pienso, yo estoy sometido. Yo no estoy sometido. Yo estoy como totalmente integrado. Estoy relacionado. Relacionado con ella. Estamos complementándonos el uno al otro. Si estamos en la garata, si estamos en esto del egoísmo, mire hermanos, mire lo que pasa. Él y ella. Estamos integrados, estamos amándonos. Pasa esto. ¿Quién piensa en obediencia en esta relación? Nadie. Porque ya están entregados. Ya hay una relación amorosa. Está el Espíritu Santo presente en esa relación. Así que el que venga a decirle a ustedes, oye, te tienen sentado, aclárele. No, yo no estoy sentado. Cuando joven allá en Nueva York, mis compañeros, yo era siempre envuelto en los deportes. Y a veces decían, no, yo me casé, yo tengo que ir para casa, te tienen tentado, botaron la llave. Y yo digo sí, y me estoy gozando. Y me lo estoy gozando. Y qué envidia tienen ustedes. Porque, ¿por qué no puedo decir, ya es tarde, me tengo que ir a casa? Porque por consideración a mi esposa, porque yo tengo que estar buscando desarrollar actividades para mi propio desarrollo. Sí, eso es natural, pero ¿qué es prioritario? Que compartamos actividades juntos. Es que mi propio desarrollo, partiendo del supuesto bíblico, no puede darse en singularidad. Mi desarrollo depende de mi relación con mi esposa. Correcto. Y el de ella depende de mí. O puesto de otra manera, si yo, pensando yo en esto que estaba en esta semana preparando este programa, yo miré atrás, 49 años atrás, quién yo era. Si yo no me hubiera casado con mi esposa, ¿quién yo sería hoy? Lo mismo pensando en ella. ¿Quién sería mi esposa María Esther hoy si no se hubiera casado conmigo? No se trata de que se hubiera casado con otro. Sí, obviamente a lo mejor nos hubiéramos casado con otras personas. Pero el what if ese, no, es que me casé con ella. Y los propósitos de Dios en ella, tomando un ejemplo de qué me hubiese pasado si no me hubiese casado con mi esposa. Entre una de muchas y muchas buenas cosas no hubiesen pasado, nunca hubiese podido terminar mis estudios graduados bíblicos teológicos. Ahí tiene un ejemplo. Porque cuando yo me estaba fracasando en hebreo, en el idioma hebreo, porque se requería yo leer el texto bíblico, estudiarlo en hebreo y en el griego. Entonces estaba ya pasando los exámenes en griego y el profesor me llama y dice, mira, Sullivan, no te va muy bien con hebreo. Te voy a y el colgar. asunto es que si te colga, te suspendemos tu beca y te tienes que ir. Porque todos los cursos bíblicos
son en los idiomas originales, no en inglés. Ay, Señor, ahora, ¿quién el Señor trajo como mi tutora? Mi esposa se había graduado de la universidad antes de yo casarme, con una especialización en hebreo en Antiguo Testamento, estudiante de honor. ¿Y quién el Señor me puso a mi lado a ser mi tutora? ¿Y a quién llamó el seminario para ser mi tutora formalmente? Cuando descubren, pero espérate, si tu esposa es una estudiante de honor en hebreo, no la vamos a asignar formalmente. Ahora, ya ella me estaba ayudando, pero de forma formal, yo nunca hubiese podido pasar exámenes en hebreo si mi esposa estara a mi lado como mi maestra, mi tutora, mi orientadora, y no solamente en hebreo, en cuanto a otras cosas en mi vida. Correcto. Entonces hay tantas que en esa singularidad se da esa relación de respeto, de amor, a donde yo le voy a ceder a esto a mi esposa porque reconozco que ella tiene mayor capacidad en esto, y no estoy refiriéndome al hebreo, estoy refiriendo a muchas otras cosas en la vida, en el matrimonio, que no es yo ponerme en menos, es sino honrar la capacidad, la inteligencia, la experiencia de que trae mi esposa, que nos fortalece a los dos, de la misma forma que ella reconoce las fortalezas mías, que le ayudan a ella, y que esa relación de amor no es un asunto de competencia, de ego. Eso. ¿Ves? Es un asunto de vida en común. Mire, vamos a darle un ejemplo o vamos a darle una asignación a los que están mirando este programa. Aquellos de ustedes que están casados, hagan un ejercicio. ¿Cómo usted ha crecido como persona, como producto de su matrimonio con su esposo o con su esposa? ¿Qué hubiera pasado si usted no se hubiera casado con su esposo o con su esposa? O sea, busque para que usted vea el crecimiento. Inclusive, pastor, es exponencial. Es exponencial porque se suman dos para hacerse uno. Pensemos en los hijos. No hemos tocado los hijos. O sea, mire los hijos que usted ha parido. ¿Qué ha sido de esos hijos? ¿Qué están haciendo esos hijos? ¿Qué aportan en la iglesia, en la sociedad? O sea, ¿acaso eso no fue lo que el Señor nos pidió? Eso mismo, y que lo hiciéramos bien. Entonces vino la caída. Y entonces ya en la caída entramos en unos juegos de poder, de celo, de envidias, de todo lo que trae una relación cuando está basada en el egoísmo. Piense los que se han divorciado, busquen qué les llevó al divorcio. ¿Qué les llevó al divorcio? ¿Cuáles fueron las bases de esos divorcios? Y usted se va a dar cuenta qué era lo que faltaba en aquella relación. Se volvió a casar, enmendaron. La cosa es distinto. Han sido felices. Mire la diferencia. ¿Qué lecciones aprendieron? ¿Qué lecciones se aprendieron? Yo conozco hermanos en Cristo, misioneros. Una pareja se divorciaron, estuvieron divorciados pero por como 10 años. Y cuando me encuentro con ellos, se casaron de nuevo porque en su soledad descubrieron: yo estoy incompleta sin Rafael y Rafael sin ella. Correcto. Yo no puedo seguir, y se encuentra y dice: mire, nosotros vivimos en un mundo vacío, el uno sin el otro, y no nos interesa otra mujer, otro hombre. Sí. Que esa reconciliación. Y de nuevo, volvieron a casarse. Miren, les voy a contar una anécdota que ustedes se van a reír. Parece sencilla, pero es un ejemplo de esto que está diciendo el pastor Sullivan. No hace mucho, mi esposa y yo llevamos toda la vida viajando juntos. Toda la vida. Yo no recuerdo las pocas veces que yo he viajado solo. Recientemente tuve ocasión de viajar solo. Me pasó como el jíbaro. Yo no me hallaba.
Me sentía perdido en el aeropuerto, solo en una silla, en una butaca, en el avión. Yo decía, ¿qué yo hago aquí solo? O sea, ustedes dirán, pero eso es una tontería, Eduardo. No. Bueno, esos fueron los sentimientos que despertó en mí la experiencia. O sea, y ustedes me dicen, ¿y mañana viajaría solo? Pues no me gustaría. Sabiendo ya, si lo tuviera que hacer, claro que lo hago, pero no me gustaría, porque ya yo no soy yo. O sea, vuelvo y repito, es Eddie y María Esther, es Irene y Samuel, de lo que se trata. Pastor, vamos a cerrar el programa. Y hermano, yo creo que vamos a continuar en otro programa. Yo diría, pastor, que podemos terminar concluyendo que la relación matrimonial es una escuelita. Es una escuelita para experimentar y vivir la relación que hemos de tener con Dios siempre. Y eso continúa después de la muerte, ¿verdad? Lo que tengo que interrogarme es si podremos continuar en el paraíso casados. Hay quien dice que no, pero yo como abogado voy a tener que llevar un caso allá y decirle al Señor, hombre, Señor, déjanos continuar acá en el paraíso contigo. Hay respuestas teológicas a esa pregunta. Pues vamos, en el próximo programa. Hermano, Dios les bendiga. Ha sido un placer, pastor, tener el tema. Perdonen que en la conversación digregamos un poquito, pero alerta cristiana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.